de la mañana en punto, amigos y amigas. Es un gusto acompañarles en Telediario. Vamos a empezar esta mañana con los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Estos son nuestros titulares. Consternación por el fallecimiento del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por un infarto fulminante. Los hechos de corrupción investigados en el municipio capitalino generan diversas reacciones al interior del Consejo Metropolitano. La Contraloría emitió indicios de responsabilidad con multa y destitución a los vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Incluye a su presidenta Diana Tamaín. La ley de apoyo humanitario entró en vigencia. La normativa contempla incentivos sociales, económicos y laborales. El EQ 911, preocupado por el irrespeto a las disposiciones de la emergencia sanitaria que vive el país. Las reuniones, las fiestas en vivienda y las aglomeraciones en sitios públicos son una amenaza para los posibles contagios masivos. En lo internacional, China, Reino Unido y Argentina logran avances significativos en el desarrollo de una cura para el COVID-19. Los hechos de corrupción investigados en el municipio capitalino generan reacciones de los miembros del Consejo Metropolitano. Hay voces que piden que el alcalde Jorge Yunda tome vacaciones, otros consideran que se debe esperar a que la justicia siga su curso. La Secretaría de Salud y la empresa de agua potable del municipio capitalino son investigadas por la Fiscalía por posibles actos de corrupción. También la Contraloría emitió informes con indicios de responsabilidad penal por contrataciones en la EMAPS y la empresa de obras públicas. Según el vicealcalde Santiago Guarderas, el Cabildo tiene la obligación de proporcionar todos los medios para que las investigaciones avancen. Es importante que haya una colaboración eficiente por parte de todo el funcionario municipal a efecto de que la Fiscalía pueda hacer una investigación en el que se determine si ha existido o no los delitos de los cuales se está investigando y además se logre determinar quiénes son los responsables. Sobre el rol que deben cumplir los concejales, el edil Rubén Bedón aseguró que se solicitó a la Contraloría se realicen las auditorías necesarias. Y quien tiene que determinar las responsabilidades es la Contraloría y ahí puede determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. En un caso ya he manifestado indicios de responsabilidad penal. En funciones administrativas puede haber la cesación del cargo de los funcionarios, en acciones civiles puede existir la sanción pecuniaria y en materia penal evidentemente una pena privativa de libertad que tendrá que, dentro del debido proceso, actuar la Fiscalía y luego los jueces. Por su parte, el concejal Bernardo Abad cree que hay responsabilidad del alcalde Jorge Yunda por haber nominado a los funcionarios ahora involucrados en los hechos de corrupción. El alcalde, por responsabilidad, debería conocer todos los contratos, sobre todo si son de montos grandes. Sugirió que mientras duran las investigaciones, debe alejarse de su cargo. Señor alcalde, tomando en cuenta las circunstancias, yo creo que es un momento en el que usted debería pedir vacaciones, pedir licencia con sueldo o pedir licencia sin sueldo, para que dé más transparencia y que puedan las autoridades de... El burgomaestre negó esta posibilidad ya que no está siendo investigado directamente. Esa es una decisión propia del señor alcalde de Quito, ¿no? Él fue electo en las urnas por el pueblo quiteño. Sin embargo, aseguran que se debe responder a la ciudad por los actos cometidos en la emergencia sanitaria, ya que todos los esfuerzos se deben concentrar en atender las necesidades de la ciudadanía. Sofía Montoya, Ecuador TV. Esta semana se efectuarán varias audiencias en la Corte Nacional de Justicia, entre ellas el juicio al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero por plagio y la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años que se dictó en contra del expresidente Rafael Correa y 19 personas más. En medio de estrictas medidas de seguridad, como es el control de temperatura y el uso de mascarilla, se efectúan las audiencias en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. El acceso es restringido para los medios de comunicación y público asistente. Solo participan los sujetos procesales, como parte del protocolo de bioseguridad que implementa la institución ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este lunes se reinstaló la audiencia de juicio en contra de Pablo Romero Quesada, secretario de Inteligencia en el gobierno de Rafael Correa. Él es procesado por el delito de plagio Fernando Valda. Según la Fiscalía, él es uno de los 4 autores del secuestro que se efectuó en Bogotá, Colombia, en el año 2012.
El tribunal que preside esta diligencia está conformado por los jueces Iván León, Dilsa Muñoz y David Hacho. En este caso ya fueron sentenciados 2 exagentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes se acogieron a la cooperación eficaz, mientras la etapa de juicio está pendiente para el expresidente Rafael Correa por encontrarse fuera del país. Para el martes 23 de junio a las 15 horas está prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre el asambleísta Daniel Mendoza, quien es investigado por el delito de delincuencia organizada por presuntos actos de corrupción. El legislador se encuentra en la cárcel 4 en Quito desde el pasado 6 de junio. Y el miércoles 24 de junio se efectuará la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria que se dictó a 20 personas en el denominado caso Sobornos 2012-2016, entre ellas el expresidente Rafael Correa y Jorge Glass, por el delito de cohecho agravado. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 6 minutos. La Contraloría General del Estado emitió oficios de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución a los vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral, donde se incluye a su presidenta Diana Tamaín. La disputa entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral está lejos de solucionarse. Es más, el organismo de control este 22 de junio plantea responsabilidades en contra de 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Los oficios emitidos son con posible resultado de multa y destitución. Según el documento de la institución, se ha constatado incumplimiento de las recomendaciones sobre la situación legal de los movimientos políticos Justicia Social, Libertades Pueblo, Podemos y Fuerza Compromiso Social, todo en torno a su inscripción y entrega de personería jurídica. Los vocales predeterminados de responsabilidad por la Contraloría son la presidenta Diana Tamaín, así como José Cabrera y Estela Acero. Además, se emitieron oficios en contra de otros funcionarios, como la directora nacional de asesoría jurídica Dayana Torres. Para ella también se plantea multa y destitución, mientras que para otras direcciones solo se propone la multa. Todos y cada uno de los servidores tienen un plazo de 30 días para presentar los respectivos descargos. Alex Llanos, Ecuador TV. Las 127 reformas al Código Orgánico Integral Penal están vigentes tras vencer el plazo de 180 días que la Asamblea Nacional dio para su aplicación. En esta semana les presentamos varias de estas modificaciones. Una de ellas es la creación de la figura del juicio abreviado para los delitos contra la violencia a la mujer. Diana se separó de su esposo hace 1 año y 3 meses. Cuenta que era víctima de violencia psicológica y patrimonial. Dentro de las peleas que teníamos, él, en vez de pegarme a mí, él se pegaba a él. Se rompía la ropa. Poco a poco, psicológicamente, él me fue de esa manera manipulando. Los límites rebasaron cuando su hija, que ahora tiene 3 años, empezó a reproducir los patrones de violencia de su padre. En la guardería donde le dejábamos, me dijo la profesora que mi hija se está pegando. Él empezó a seguirme chantajeando con su familia y yo dije no. Entonces terminó ya no en golpes hacia él, sino ya me golpeó a mí. Hace 7 meses le interpuso una demanda. Tiene una boleta de auxilio y está a la espera de que su caso se resuelva. Una de las reformas que se efectuaron al Código Orgánico Integral Penal, COIP, es la creación de la figura del juicio abreviado para los delitos de violencia de género. Se trata de un procedimiento exprés en el que el sospechoso acepta que cometió una infracción y recibe una sentencia reducida, esto en un plazo máximo de 45 días a partir de la denuncia. Así lo explica la abogada Carolina Aguas. El procedimiento abreviado establece que debe existir este reconocimiento, esta aceptación de culpabilidad por parte del agresor. La jurista añade que para su aplicación la víctima debe estar de acuerdo con las medidas de reparación. Implica que la víctima puede llegar a una especie de conciliación con su victimario, es decir, que sí puede optar porque cumpla la pena en libertad, porque se someta a un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. En las reformas, además, se contempla la máxima pena de 22 años para cuidadores o tutores que violen a una persona que está a su cargo. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras la ley de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria por el COVID-19 fue aprobada con 2 votaciones, la normativa contempla aspectos de carácter social, incentivos económicos y criterios en el ámbito de lo laboral que recibieron el apoyo mayoritario en la Asamblea.
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo con 2 votaciones. De las 32 observaciones enviadas por el presidente Lenín Moreno, 69 legisladores votaron por el allanamiento en 22 de ellas. Entre otras, se refieren a la reducción del 25% de las pensiones educativas, a la prelación de créditos y a los créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado, a los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo y a la sanción al incumplimiento del mismo, al contrato especial emergente y a la reducción emergente de la jornada de trabajo. Pero sin lugar a dudas, yo creo que esta ley lo que siempre buscó es precautelar el empleo de los trabajadores del país. No se puede de ninguna manera que el trabajador gane menos del sueldo básico unificado. Aquí también están las disposiciones relacionadas con las pensiones vitalicias, a la apertura de nuevos emprendimientos, la reducción de gastos personales por concepto de turismo, a los procesos de terminación unilateral de contratos y a la prohibición de iniciar procesos coactivos cuando existan pagos pendientes. Además de que se suspenden los cobros de multas e intereses a quienes no han podido realizar el proceso de matriculación. Entre otros beneficios que ahora vamos a estar vigilantes de que se cumplan en la práctica para ayudar a las familias en estos momentos difíciles. Y en cuanto a las ratificaciones, 116 de los parlamentarios votaron a favor del no incremento de costos en servicios básicos por un año, a las facilidades de pago a la seguridad social, a la prohibición de terminación de pólizas de salud, a la fijación de precios al consumo popular, a las condiciones para fortalecer el teletrabajo y a la disposición única referente a los despidos por caso fortuito y fuerza mayor. Garantizando el respeto al derecho de los trabajadores y evitar que se abuse de la figura de fuerza mayor. Que se cumpla con esta situación de que si no se comprueba que la empresa realmente no tiene ya posibilidades de seguir operando, de seguir desarrollándose, entonces sí procedería a un despido intempestivo. De otra manera, no. Le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumplan esta normativa. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 se publicó en el registro oficial. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el veto del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas plantea un límite de 12 años para que la deuda se reduzca hasta alcanzar el 40% del Producto Interno Bruto. El integrante del Consejo Asesor Económico, Vicente Albornoz, manifestó que conseguir este objetivo constituye un reto para el gobierno. El veto a la ley orgánica señala que el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones. El límite será hasta el 2025 de 57% del PIB, 45% hasta el 2030 y del 2032 en adelante el 40% del PIB. Esto es viable según uno de los integrantes del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Económicamente es un reto, pero el mayor reto es un reto político de crear los consensos para que el Ecuador se ponga de acuerdo, para que el Ecuador tome conciencia de lo vital que es tener unas finanzas públicas equilibradas y responsablemente ir pagando nuestras deudas. A criterio de Albornoz, es importante que el Estado logre un equilibrio y pueda sostener gastos y pagar sus deudas. Aseguró que esto beneficia a la ciudadanía. El mundo empieza a interesarse en prestarle plata no al gobierno, sino a las empresas de ese país. Podríamos resolver muchos de nuestros problemas de financiamiento si tuviéramos financiamiento del extranjero. Para lograr el objetivo, el Ejecutivo plantea en el veto a partir del 2022 que se incluya un anexo a la proforma del Presupuesto General del Estado con un plan de reducción de la deuda pública para garantizar el cumplimiento de la norma fiscal. Para ello, el también integrante del Consejo Asesor Económico considera indispensable reducir gastos en el Estado. A mayor déficit fiscal, identificar financiamiento, tratar de alguna forma en bajar ese nivel de gasto sin afectar el empleo público, que no afecte el empleo privado, que trate de suavizar esa pérdida de empleo que es de los mayores daños que tenemos en la economía. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y este lunes se confirmó el fallecimiento del prefecto de la provincia de Guayas, Carlos Luis Morales. El informe forense señala que el deceso fue por causas naturales.
El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció de manera inesperada este lunes 22 de junio en la clínica Kennedy de San Borondón. En los exteriores del nosocomio, varios familiares se apostaron lamentando la noticia. En el sitio, además, se observaron efectivos policiales y al fiscal Víctor González. Estamos trabajando en este tema. Sí, en estos momentos estoy disponiendo que sea trasladado hasta el Departamento de Medicina Legal para poder establecer las causas de muerte. El vehículo de medicina legal trasladó poco antes del mediodía el cuerpo de Carlos Luis Morales hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizó la autopsia. Tras más de 5 horas, el informe forense oficial señala que fue muerte natural. Practicado el examen exterior y autopsia médico-legal, se concluyó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa sobreagregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosis profunda. Todas estas características concuerdan con una muerte de tipo natural. Se tomó las muestras correspondientes para estudios toxicológicos e histopatológicos que dependen de la autoridad competente. Porque no tiene que ver nada que ver el grillete que no se lo han sacado por las enfermedades preexistentes que él tiene. Una vez que den los diagnósticos de las muestras, ahí van a tener ya un informe concreto, pero no tiene que ver nada con el grillete, ni que no fue atendido en la clínica, ni que porque no le sacaron el grillete. Telediario buscó la versión de los galenos de la clínica en la que fue atendido Morales. Sin embargo, un miembro de seguridad indicó en reiteradas ocasiones que no había quien nos atienda. Fiscalía informó que se inició una investigación por el fallecimiento del prefecto del Guayas. Criminalística y Policía Judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar. Carlos Luis Morales enfrentaba cargos por tráfico de influencias y se le dictaron medidas cautelares en el marco de la investigación por irregularidades en la adquisición de insumos médicos por parte de la prefectura. Contraloría emitió 2 informes con responsabilidad penal por una diferencia no justificada de más de $345,000 en la compra de mascarillas KN95, pruebas de COVID-19 y kits de alimentos. Además, se desarrollaba un proceso al interior del Consejo Provincial para analizar una posible destitución por despilfarro de fondos. El presidente Lenín Moreno se pronunció en redes sociales. Hay momentos en que debemos privilegiar lo humano. Hoy lo hago para mantener en la memoria a la gloria del fútbol, al hijo, al padre. Mi solidaridad para los seres queridos de Carlos Luis Morales. La muerte no es sino un regreso a casa. La prefectura del Guayas declaró 3 días de luto. El cuerpo fue trasladado al Camposanto Parque de la Paz en Daule para su sepultura. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. De la mañana con 22 minutos. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 registra cifras altas y preocupantes de irrespeto a las disposiciones de las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Las reuniones, fiestas en viviendas y las aglomeraciones en sitios públicos son una amenaza para posibles contagios masivos. Son imágenes captadas por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Para muchos no es novedad el observar que no hay ni el mínimo de respeto para mantener la distancia social, principal pedido de las autoridades para evitar contagios por coronavirus. Pero lo que más preocupa son las cifras de reuniones y fiestas privadas y de aglomeraciones que se han reportado al ECU 911. Juan Zapata, director institucional, da cuenta que en estas últimas semanas se reportaron a escala nacional 7.960 reuniones o fiestas privadas, 1.242 casos en Guayaquil, 1.105 en Esmeraldas, 603 en Quito, 430 en Santo Domingo de los Áchilas. Escándalos obviamente en las viviendas, los vecinos llaman por la música elevada que existe, alcohol, droga, menores de edad, inclusive los aforos no se cumplen. En cuanto a reportes de aglomeraciones, a escala nacional se reportaron 35.949, 7.416 en Pichincha, 7.327 en Guayas, 3.901 en Manabí y 2.696 casos en Azuay. Así es, el llamado a la ciudadanía es que entienda que la crisis sanitaria continúa, la pandemia sigue, no existe vacuna, no nos podemos relajar, peor confiarnos. Para la docente universitaria e inmunóloga Beatriz León, el descuidarse y asumir que ya no nos pasará nada puede ser fatal. La corresponsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás pasa por un tema de conciencia y responsabilidad.
es que también de paso ya me voy a ir a llorar mis penas y pegarme unos traguitos. O sea, eso es un irresponsable, pues. Es que es pobrecito. No es ningún pobrecito, es un irresponsable que no tiene dinero. Al igual que hay otros irresponsables que con mucho dinero se están tomando los whiskies porque no se han visto en unos tiempos y hay que celebrar la vida, chulla vida. O sea, eso es ridículo. No se arriesgue, cuídese y cuide a sus más cercanos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los casos de COVID-19 se incrementan en el país. Una de las razones es la falta de conciencia. Recorrimos algunas calles de Quito para conversar con la ciudadanía y saber cuál es su apreciación sobre el comportamiento de la población. Pichincha es la provincia que más contagios registró en las últimas 24 horas. Ya sobrepasa los 6.000 casos confirmados. En Quito, específicamente, según el informe del Ministerio de Salud, se reportan más de 5.600 personas portadoras del virus. Pero no solo las cifras son muestra de los contagios, también las reuniones y las fiestas clandestinas, que por cierto están prohibidas durante la emergencia sanitaria, a donde las personas acuden sin las medidas de bioseguridad necesarias. Conversamos con la ciudadanía, quienes nos dieron su apreciación de este tipo de conductas. No me parece bien. Me parece un absurdo. La gente es muy irresponsable. Realmente no está bien. Evitar salir masivamente, hay que cuidarse y no estar como más antes se lo hacía, saliendo cotidianamente, sino hay que evitar las salidas ahora y restringirse un poco más. Muchas personas incluso creen que las autoridades deben tomar medidas más drásticas para evitar que el virus se propague. Uno tiene que ver en realidad por uno. Si es que ellos no ven la gravedad del problema, en realidad nos tocaría ver qué otras medidas el gobierno podría tomar para que la gente en realidad de alguna u otra manera ya haga conciencia de la gravedad en la que estamos. Deberían las autoridades ser más drásticas para poder que la gente cumpla. Las medidas de sanción deben ser más severas. O menorar, bueno, como estábamos antes hasta las 2, porque si no vamos a seguir así, esto no va a parar. El COVID-19 todavía permanece en el mundo entero. Depende de cada uno cuidarse, protegerse y ser ejemplo para evitar que más personas en el país contraigan esta enfermedad que ya ha matado a más de 400.000 personas en el mundo entero. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y en los últimos 90 días se incrementaron los fallecimientos en Ecuador en relación al mismo periodo del año anterior. El director del Registro Civil, Vicente Tallano, indicó que el mayor número de muertes ocurrió en Guayas entre marzo y abril. En Pichincha, los decesos subieron entre abril y mayo en 33%. Entre marzo y junio se registraron 41.296 defunciones en el registro civil a escala nacional. En 2019, en el mismo periodo, fallecieron 21.336 personas, mientras que en 2018, 19.806. ¿Podemos decir que esto es atribuible a COVID-19? Sin duda sí, porque es el único factor externo que este año tuvimos en el país y en el mundo. Podremos asegurar que ese incremento de defunciones es netamente por COVID-19, no porque a esas personas no se les ha realizado una prueba y le corresponderá al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuando se haga el boletín de mortalidad o se analicen las causas de fallecimiento de todas estas personas, podremos saber el impacto real que tuvo la pandemia en nuestro país. Antes de la pandemia, en febrero de 2020, en Guayas se registraron 1.703 fallecimientos. En marzo existieron 5.185 muertes. En abril, en Guayas, la cifra se multiplicó. Existieron 12.000 fallecidos. Son casi 800 fallecidos en el mes de abril, en un solo día. Claro. Algo que es completamente por fuera de los parámetros normales. Tallano aclaró que actualmente existe una reducción en el número de fallecidos en las provincias de Santa Elena, Manabí y Guayas. Entre tanto, en Pichincha se incrementan los casos de COVID-19 y se ubican en 6.053. Entre marzo y abril no se vio un aumento significativo en muertes en Pichincha, pero las cifras subieron entre mayo y junio. En mayo con 1.574 defunciones y al corte del 21 de junio de este año tenemos 1.164 defunciones inscritas en el registro civil por todas las causas de fallecimiento en toda la provincia de Pichincha. El alcalde de la capital advirtió que la capacidad hospitalaria está prácticamente al límite.
El sistema sanitario está trabajando a su máxima potencia, sin embargo estamos extendiendo también más capacidad en el centro de atención temporal. Entiendo que el Ministerio de Salud está haciendo exactamente lo mismo. Mantenemos el número de pruebas que afortunadamente seguimos teniendo una tasa de positividad entre el 6%. Por lo cual las autoridades y expertos insisten a la ciudadanía evitar aglomeraciones de personas, usar mascarilla en los espacios públicos, lavado permanente de manos con agua y jabón y utilizar gel desinfectante. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El Hospital Pablo Arturo Suárez recibió sueros y otros insumos médicos por parte de Laboratorios Life en el marco de la lucha contra el COVID-19. La institución realizará aportes similares a otras casas y centros de salud. No se hablaron de cantidades, pero sí de las razones de esta donación, la cual fue entregada por Laboratorios LIFE al Hospital Pablo Arturo Suárez. Somos aliados estratégicos, sin ustedes no podríamos tampoco lograr lo que se hace. Y yo estoy muy agradecido por el gesto. Solo ayudándonos mutuamente entre las instituciones, las familias y la sociedad, vamos a poder mirar un futuro con esperanza para todos. La relación entre las dos instituciones es histórica y coincidencialmente se produce cuando el laboratorio cumple 80 años de vida institucional. El doctor Pablo Arturo Suárez fue el idealizador de la creación en el Ecuador de un laboratorio farmacéutico. Todos los insumos, todo lo que nos están entregando, tengan la plena seguridad de que será empleado en quienes más lo necesitan, que son nuestros pacientes. Lo cierto es que ahora sueros y otros insumos médicos están ya en la Casa de Salud, convertida en centinela dentro de la lucha contra el COVID. Esperamos que los productos que les entregamos contribuyan con la gestión que ustedes realizan en beneficio de sus pacientes. LIFE, por su parte, realizará aportes similares a otras casas y centros de salud. El número estimado es de 9 instituciones. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Embajada de Francia donó 600 equipos de bioseguridad al Cuerpo de Bomberos de Quito para que su personal cuente con todo el equipamiento adecuado para enfrentar la pandemia del coronavirus. La Embajada de Francia inició la segunda entrega de donaciones de 600 equipos de bioseguridad para Ecuador, que incluye trajes de protección biológica reutilizables, gafas de protección, mascarillas y guantes, que serán destinados a los miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito. Son equipos completos que permiten a los cuerpos policiales y de defensa civil estar en la calle en toda seguridad. Y eso, lo importante es que son equipos que son reutilizables. Hemos dispuesto que todos estos equipos puedan ser trasladados de manera inmediata a nuestros paramédicos que están brindando el servicio de ambulancias y sobre todo continuar trabajando de manera incansable como lo hemos hecho desde los primeros días de marzo que inició la pandemia. Durante la emergencia sanitaria, tras asistir en distintas emergencias a la ciudadanía, 26 elementos del Cuerpo de Bomberos contrajeron la enfermedad del COVID-19. Todas ellas totalmente asintomáticas, cumpliendo ya prácticamente casi sus 21 días de aislamiento. Sin embargo, estamos bastante tranquilos porque ninguno de ellos ha necesitado hospitalización, lo que es bastante positivo. Ante ello, el mensaje a la ciudadanía es adoptar una cultura preventiva para evitar que el coronavirus se siga propagando en la nueva normalidad. Queremos exhortarlos a los ciudadanos para que cumplamos con las 3 reglas fundamentales, especialmente en el uso de la mascarilla, los 2 metros de distanciamiento físico y obviamente el lavado de manos permanente, que son fundamentales. Desde la Embajada de Francia se ratificó el compromiso de seguir apoyando al Ecuador en la lucha por contener la propagación de la pandemia. Estar muy atentos para que no haya rebrote y también trabajar para que los investigadores nos traigan rápidamente una vacuna. Estamos en esto a nivel europeo. Santiago Tello, Ecuador TV. 6 de la mañana con 32 minutos y un estudio en España e Italia advierte que las personas con sangre tipo A son más proclives a tener complicaciones médicas con el COVID-19. Esto no es una realidad en el Ecuador, ya que entre un 85 a 90% de las personas contagiadas tienen sangre tipo O. Los expertos médicos piden tener cuidado y no comparar nuestra situación con países europeos. En el Ecuador, el tipo de sangre no tiene relación con la prevalencia del contagio o las complicaciones médicas del COVID-19.
Por el contrario, estudios realizados en países como España e Italia, en donde el tipo A es más proclive a tener esta enfermedad y agravarse. Las estadísticas de pacientes con COVID-19 de la Cruz Roja Ecuatoriana arrojan que las personas con COVID en el país tienen en un 85% y 90% sangre tipo O, y solo un 5% tipo A y un 2% tipo B. Nosotros no hemos visto una diferencia como en otros países, como en Asia, de que los grupo A son más riesgosos o tienen mayor cantidad de pacientes COVID positivos en este grupo sanguíneo. La razón para los expertos es el mestizaje, y en países europeos hay un predominio de la sangre tipo A. Que la combinación ha hecho que haya una prevalencia del grupo O sobre los grupos A y B. En cambio, en los países occidentales y asiáticos tienen una menor grado de mestizaje. Ellos mantienen todavía muchos que son de tipo A. En Europa, cerca del 40% de pacientes son grupo A y la población también es grupo A positivo. Y O positivos son son el otro 40%. Entonces, de ahí que ellos vean que la incidencia del COVID sea mayor en el grupo A que en el grupo 0. En el Ecuador, un 80% de personas tiene sangre tipo O, un 15% tipo A y solo un 5% tipo B. Tenemos que, independientemente del grupo y factor que tengamos, mantener todas las recomendaciones necesarias para cuidarnos. El uso de la mascarilla, el lavado de manos. Por ello, los expertos piden no bajar la guardia y extremar los cuidados sin importar el tipo de sangre. Marielena Vaca, Ecuador TV. Y hasta nuestra redacción llegan inquietudes ciudadanas sobre el uso de escopolamina en los frascos de alcohol o gel antiséptico que se ponen a disposición de los pasajeros de taxis. La Policía Judicial no ha recibido denuncias respecto a esta supuesta modalidad de robo en el marco de esta emergencia sanitaria. Especialistas brindan a la ciudadanía recomendaciones de seguridad como mecanismos de protección. No se trata de estigmatizar ni de alarmar, pero sí de prevenir. Circulan en redes sociales mensajes que alertan sobre una nueva forma de robo. Se trata del uso de escopolamina en los frascos de gel antibacterial o alcohol que están a disposición de los pasajeros de taxi. El coronel William Martínez, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, informó que no existen denuncias respecto a esta nueva manera de atentar contra la seguridad ciudadana. Más allá de que se trate de la construcción de un rumor en redes sociales o de una alerta por un caso no denunciado oficialmente, la autoridad policial sugiere que cada pasajero use su propio alcohol o gel desinfectante y que tome otro tipo de medidas de alerta. Que el momento de tomar un taxi, inmediatamente poder tomar una fotografía o tomar nota de la serie alfanumérica o los números de las placas, con la finalidad de nosotros poder establecer qué taxi tomó. La docente universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, María Gabriela Rodríguez, explica que la escopolamina sí puede ser usada con otros elementos químicos, como el alcohol o el gel, y causar efecto al frotar el líquido en las manos. El perjuicio en la víctima dependerá de la cantidad de sustancia que se use. Principalmente hay un adormecimiento, un enlentecimiento de las funciones, puede tener un poco de visión borrosa y sequedad de la boca. Eso puede sentir la persona en un principio, son los efectos más comunes que se han observado. Nuestra consultada concuerda en recomendar, como prevención, que cada persona use su propio artículo de desinfección. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 37 minutos. Ahora compartimos con ustedes la información publicada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter sobre hechos lamentables registrados la noche de este lunes en la provincia de Esmeraldas. 16 detenidos en Limones, Esmeraldas, por la violenta agresión la noche de ayer a los servidores de la Policía de Ecuador que acudieron a una emergencia por una riña. Los ciudadanos los atacaron y prendieron fuego a un patrullero y un auto privado, es lo que da a conocer la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hacemos una pausa en este momento, amigos. Enseguida estamos con ustedes. Tenemos más noticias en Telediario. No se vayan.
6 de la mañana con 42 minutos. A esta hora vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien se encuentra en los exteriores de la empresa de agua potable de Quito. Hay inconformidad de la ciudadanía en torno a las planillas, las facturas que tienen que pagar en medio de esta emergencia sanitaria. Nos dicen, por ejemplo, de 3 meses me tocó pagar $84. Otra persona nos dice, pagaba $9 y ahora me ponen de 3 meses 45. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay quejas ciudadanas. ¿Qué dicen las autoridades, mi estimado Eduardo? 6 de la mañana con 42 minutos. Sofía, amigos de todo el país, buenos días. Gracias. En efecto, como lo habías mencionado, sobre la Mariana de Jesús y la calle Italia está ubicada la empresa metropolitana de agua potable. Y ya a esta hora, que por cierto hace bastante frío en la capital de los ecuatorianos, 8 grados centígrados se registra a esta hora. Harto frío, se diría, pero ya con un intenso movimiento de la gente que comienza a dirigirse a sus lugares de destino, a sus trabajos. Por este parque incluso ya hemos registrado algún movimiento de personas que hacen incluso algo de deporte, de caminata. Y también, bueno, ya entrando en materia lo que nos corresponde, conversar, hablar y dar cuenta en este reporte en vivo, que lo hacemos desde la empresa metropolitana de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito. Pues ya hay una cola interesante de personas que se han acercado para hacer los convenios de pago y para hacer los reclamos respectivos. A propósito, el día de ayer tuvimos la posibilidad de hacer una nota a través de nuestra compañera Marilena Vaca, que da cuenta precisamente de los reclamos de los cobros en nuestras planillas, tanto de agua potable como de energía eléctrica, hasta 5 veces lo que pagaban en el mes de febrero, se decía. Vamos a conversar más adelantito con el economista Armando Cifuentes, que ya nos acompaña acá. Él es gerente comercial de la empresa metropolitana de agua potable de Quito, pero antes quiero invitarles a ustedes a revisar justamente lo que se registró la jornada de ayer en estas dos entidades, tanto en la empresa metropolitana de agua potable cuanto en la empresa eléctrica Quito, y las reacciones de la ciudadanía frente a estos cobros o a los montos de las planillas de estos meses. Ese fue el grito de los ciudadanos que se congregaron la mañana de este lunes en las oficinas de la empresa eléctrica Quito, que aún permanecen cerradas. Los ciudadanos reclaman cobros excesivos en los costos de las planillas. Hay quienes en enero pagaban hasta $10 y ahora tienen que cancelar más de $200. Vengo a querer pagar y me dicen 650. ¿Por qué los 650? De que pagábamos máximo $9, me vienen a cobrar $31. Algunos ciudadanos han encontrado costos que superan los $16.53 por promedio de ajuste periodos estimados y que no serían los reales de uso. Pagaba 35 y ahora me sale 80, 100. Incluso hay quienes antes pagaban $100 y ahora la planilla les salió por $2.000. Mire, ahora toca pagar $2.221. Las oficinas de la dependencia municipal permanecieron cerradas, que a los usuarios les entregaron un comunicado en donde les solicitaban realizar sus consultas y reclamos por WhatsApp, al portal electrónico o al call center 136. Solo nos dieron disposiciones a nosotros que la agencia está cerrada. En la cuenta de Twitter, la empresa eléctrica informó que si el costo es elevado, se debe poner un reclamo ante la empresa que emitió la factura y así pagar el valor de la medición real. Los reclamos fueron similares también en la empresa metropolitana de agua potable. Hay quienes antes pagaban $3 y ahora deben cancelar $300. Esta entidad sí abrió este lunes las puertas de sus balcones de servicio y largas filas entre ellos de adultos mayores y personas con discapacidad se registraron. Usualmente pagaba $10.53, ahora me sale $245.51. $40 de agua y ahora le salió la factura de $135. En las oficinas les explicaron que deben traer el número real del medidor y que allí se solucionaría el problema. Me dijeron que tenía que cancelar, es la única respuesta que me supieron decir. Estamos realizando las lecturas en campo con las lecturas reales del medidor. Si es que alguien ya realizó sus pagos a través de los canales que estaban habilitados y vemos que hay que realizar una regulación, se generan las notas de crédito correspondientes y tendrán a favor el cliente. Los ciudadanos esperan que se solucionen estos problemas con la lectura real de las planillas por parte de los funcionarios del municipio en ambos servicios. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 47 minutos. Ahí ustedes veían un poco
lo que ocurría el día de ayer justamente en este registro de lo que trabajó nuestra compañera María Elena Vaca en estas dos entidades, pero un poco para conversar cuál es la respuesta, la reacción o las disposiciones por parte de la empresa metropolitana de agua potable de Quito. Pues vamos a conversar con el economista Armando Cifuentes. ¿Cómo está usted, economista? Gracias por atender esta entrevista, este enlace en vivo para nuestros televidentes. Vemos que ya efectivamente la gente está llegando para hacer estos convenios de pago, para hacer reclamos si fuera en el caso. ¿Cómo va a responder justamente la empresa metropolitana de agua potable? Gracias, buenos días, estimada teleaudiencia. Con fecha 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID como una pandemia a nivel mundial. En este sentido, el señor presidente de la República, mediante decreto 1017, pues declaró el estado de excepción por calamidad pública. Con estas restricciones por el estado de excepción, la EMAPS desde el mes de marzo no tomó lecturas reales, sino realizamos un estimativo marzo, abril y mayo de los 6 meses inmediatamente anteriores. Esto es lo que nos establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. En función a eso, las facturas de estos meses durante la cuarentena, pues efectivamente fueron estimadas. Con el cambio de semaforización, el 3 de junio, empezamos la toma de lecturas reales y evidentemente lo que hemos hecho es ir actualizando los metrajes que registra el medidor. Desde ese punto de vista evidenciamos que efectivamente hay un incremento de consumo. ¿A qué obedece este incremento de consumo? Durante el confinamiento pues se nos ha dado por parte de las autoridades nacionales varios tips referentes a la utilización del líquido vital. Uno de ellos era importante preservar la higiene y desde ese punto de vista pues la utilización del agua fue la materia prima para nuestra higiene personal. Ahora, estos incrementos, digamos, en el consumo, que es propio precisamente de que las personas hayan permanecido más en sus viviendas antes que en sus trabajos, se refleja en esta cantidad que mencionan, como lo veíamos en el reportaje, de hasta 5 veces el valor que pagaban anteriormente en los meses que precedieron a esta emergencia. Para darle un dato estadístico, el consumo normal por persona en litros y por día es entre 180 y 200 litros día. Actualmente durante el confinamiento estamos llegando a los 240 litros por persona día. Si es que esto se le proyecta a los 30 días del mes, en un promedio de 4 personas por familia, tenemos un incremento de 5 a 6 metros cúbicos por cuenta de agua, es decir, por familia. Esto multipliquemos por los 575,000 clientes que actualmente prácticamente son la cartera de MAPS, evidentemente hay un incremento del 32% en la facturación. Ahora, esto de todas maneras es estimado, ¿no? En función de que no han existido lecturas reales o lecturas presenciales. ¿Qué pasa si es que en todo caso hay un exceso efectivamente en el cobro y hay que hacer una devolución o una nota de crédito? ¿Cómo se procede? Como le decía, en efecto, actualmente desde el 3 de junio llevamos ya un 50% de lecturas reales tomadas. Si es que la lectura real es menor a lo que le hemos estimado en los meses de confinamiento, EMAPS está ya generando notas de crédito respectivas para la devolución correspondiente, o esta nota de crédito se devengará en los consumos posteriores. Llevamos actualmente 64,000 cuentas realizadas, regulaciones por este concepto. Entonces la EMAPS emite las notas de crédito respectivas y, como digo, se devengará en los consumos futuros en las planillas siguientes. Hay un adagio popular, y perdóneme que lo planteé en este espacio, dicen: lagarto que come no vomita, decían algunas personas al quejarse, si se quiere, de esta situación. Eso no va a ocurrir en este caso. Para nada. Nuestra empresa, la EMAPS, es muy respetuosa del marco legal vigente, pues, y lo que nos establece la ley es que se generen, en este caso, las notas de crédito correspondientes, como digo, para que se compense con el servicio de planillas futuras. Muy bien, perfecto. Tenemos también la presencia de funcionarios del agua potable para un poco tranquilizar a las personas y explicarles la situación, porque vemos que también hay este malestar y efectivamente en medio de una circunstancia tan complicada, donde ha habido efectos también en el trabajo, en los ingresos, que le llegue una planilla de esta naturaleza pues genera incomodidad, genera desesperación incluso, por decirlo de alguna manera. Justamente para poder atender todas las demandas y quejas de nuestros clientes, el día de ayer, lunes 22, he tomado la decisión pues de abrir y reaperturar 3 centros de servicio al cliente, en el Centro Comercial El Condado, aquí la Mariana de Jesús y el Centro
Comercial Quicentro Sur. El día de ayer hemos atendido 1.375 clientes justamente para que puedan canalizar sus quejas. Pero no solamente en forma presencial pueden hacerlo. Tenemos también canales online, para eso hemos creado el correo electrónico atención.cliente@quito.gov.es, en el cual pueden canalizar pedidos de conexiones iniciales, cambios de nombre, mediadores adicionales, entre otros requisitos. Lo que estamos atendiendo presencialmente es reclamos por facturación justamente y convenios de pago. Adicionalmente, si es que efectivamente corroboramos de que el valor facturado ahorita con lectura real ya es correcto, el EMAPS pone a su disposición una serie de facilidades de pago. Entre ellos estamos otorgando convenios de pago a 12 meses plazo con el 20% de entrada. Se puede igualmente cancelar con cualquier tarjeta de crédito y ahí diferir también el plazo. Hemos adoptado la modalidad del pago parcial. ¿En qué consiste? Ejemplo, si yo tengo una factura de $100 y por mi situación de liquidez ahorita no me permite pagar la totalidad, yo puedo hacer un abono de 10, 15, $20 para ir cubriendo el saldo de capital y con eso pues ir avanzando. Es importante aclarar que MAPS no ha subido un centavo en su pliego tarifario y que no está realizando suspensiones de servicio. Importante, solamente para terminar, reiterar los mecanismos telemáticos para poder hacer presente cualquier reclamo o cualquier solicitud. Sí, como le reiteraba, el correo electrónico atención.cliente@quito.gov.es. Estamos con nuestro contact center. Ayer hemos dispuesto de que toda la capacidad instalada y operativa del contact center funcione al 100%. Ayer hemos recibido alrededor de 1.352 llamadas, las cuales pues de un 90% han sido totalmente atendidas. ¿Dónde nomás se pueden acercar las personas? Aquí en la Mariana de Jesús e Italia, ¿y dónde más? En el Centro Comercial del Condado para atender al segmento de la población que vive en ese lugar y en el Centro Comercial Quicentro Sur justamente para nuestros clientes que viven en el sur del Distrito Metropolitano de Quito. Perfecto, muchísimas gracias. El economista Armando Cifuentes explicaba un poco... Uy, perdón, casi me caigo. Explicaba un poco, decía yo, sobre la situación que enfrentan estas personas y por supuesto no está de más recomendaciones para ser prudentes con el consumo de agua potable, tomando en cuenta de que la familia permanece más tiempo en las viviendas y en ese sentido pues es posible que las tarifas estén en función de aquello, pero no obstante, si una vez que se hagan las lecturas correspondientes y hay un exceso, se ha dicho pues se harán las notas de créditos correspondientes o las facilidades de pago que convengan en todo caso. Pues con esta información más adelante tendremos la posibilidad también de conversar con la gente para conocer cuál es la situación que ellos enfrentan y la expectativa que tienen alrededor de esta situación. Nosotros damos paso a nuestra compañera Sofía Montoya, 6 de la mañana con 54 minutos. Seguiremos pendientes de lo que ocurra aquí en este sector sobre la Mariana Jesús y calle Italia en el norte de Quito. Muchísimas gracias, Eduardo. Por supuesto, estamos pendientes de lo que ocurre en los exteriores de esta empresa de agua potable, pero también con respecto a las tarifas de energía eléctrica. Recordemos que el presidente Lenín Moreno el día de ayer puso un tuit en el que dijo que se dispuso al ministro de Recursos Naturales, René Ortiz, la salida del director de Alconel y de todos los responsables del mal manejo de las tarifas eléctricas. Recuerden que está prohibido cortar ese servicio por falta de pago o exigir el pago de facturas con errores. Vamos ahora con las noticias internacionales. Seis de la mañana con 55 minutos. La Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia se acelera en el mundo. Sus efectos económicos, sociales y políticos se sentirán durante décadas. No country can fight this pandemic alone. Durante su intervención en un foro virtual de salud en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, alertó este lunes que la pandemia del coronavirus sigue acelerándose. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Tedros Adhanom también afirmó que el mundo ahora está pagando su falta de preparación para combatir el virus y que los efectos de la nueva enfermedad permanecerán por varios años. Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. A political crisis. El dirigente además destacó la necesidad de trabajo coordinado entre naciones para superar la crisis sanitaria.
Ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo, destacó el jefe del organismo, añadiendo que ningún país puede combatir esta pandemia solo y que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de solidaridad y de liderazgo mundial. El nuevo coronavirus ha causado más de 468.000 muertos y casi 9 millones de contagios en el mundo desde que se detectó en China a finales de 2019. Coralía Pérez, Ecuador TV. Si bien el coronavirus avanza a escala mundial, también lo hacen las investigaciones para detenerlo. Científicos de China y Reino Unido informaron importantes avances en el desarrollo de una vacuna, mientras en Argentina se desarrolló un suero terapéutico para neutralizar el virus. La vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido podría estar disponible en octubre de 2020. El instituto informó que la vacuna cuenta con virus vivos con una capacidad muy elevada de replicación, lo que facilita que su producción se haga a gran escala, consiguiendo un gran número de dosis en menor tiempo y a un coste más bajo. A la par, investigadores chinos comenzaron la segunda fase de ensayos en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus. Esta es una de las 6 investigaciones que se desarrollan en el país asiático, que ahora analiza la efectividad del inmunizador y sus posibles efectos secundarios. Mientras tanto, investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que en pruebas in vitro mostró la capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2 y desde este lunes entró en la fase de prueba en 250 pacientes con COVID. Si se lo damos a gente con diagnóstico de COVID positivo, apenas se conoce el diagnóstico en etapas muy tempranas, lo que hace es bloquear el ingreso del virus a las células, por lo tanto no se desarrolla la enfermedad. Si bien decenas de vacunas se encuentran en fase de prueba a escala global, ninguno de los ensayos ha superado la fase 3, correspondiente a la última etapa de ensayos clínicos a gran escala, un paso necesario antes de obtener la aprobación reglamentaria para su venta. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el desconfinamiento continúa a escala global a pesar del avance del coronavirus. Las actividades deportivas, escolares, conciertos se retoman en la nueva normalidad. A 2 semanas de finalizar el año académico e iniciar las vacaciones de verano, Francia decidió retomar las actividades escolares. Todos los estudiantes de hasta 16 años debieron asistir de manera obligatoria a escuelas y colegios desde este lunes para, según el plan del gobierno, reconectarse con el sistema educativo luego de 3 meses de clases a distancia. Mientras tanto, España puso fin al estado de alarma y reabrió sus fronteras aéreas y terrestres para recibir a miles de turistas en la temporada de verano. Con menos de 100 contagios diarios por coronavirus, la mayoría del país se apresta para entrar en la última fase de desconfinamiento. Una situación similar a la de Nueva York en Estados Unidos. Con la pandemia aparentemente bajo control, el estado entró desde este lunes en la fase 2, que supone la reapertura de restaurantes, bares y tiendas. No obstante, las autoridades piden precaución a los ciudadanos. Que nadie se confíe, la COVID no ha terminado. Tenemos que tener cuidado con una segunda ola y estar atentos a los casos que vengan de otros estados. Y mucha gente necesita ayuda para volver a la normalidad. El mundo del deporte también se reactiva. Este domingo se vivió nuevamente un partido de fútbol en la ciudad de Bérgamo, en Italia, mientras en Brasil la actividad se retomó desde el pasado jueves. Y en Pekín, la capital china, donde desde hace 2 semanas se vive un nuevo brote de coronavirus, las autoridades lograron incrementar su capacidad para realizar pruebas y hoy sus laboratorios pueden analizar hasta 500.000 de muestras al día. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y con esto nos despedimos en esta primera parte de Telediario. Enseguida viene Fabricio Ceballos con más noticias y por supuesto con las entrevistas, el análisis de los temas más importantes para el país y el mundo. Hasta pronto, buena mañana. Siete de la mañana, 5 minutos, amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este martes 23 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Siete de la mañana, 5 minutos. El Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 registra cifras altas y preocupantes de irrespeto a las disposiciones de las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. Las reuniones, fiestas en viviendas y aglomeraciones en sitios públicos son una amenaza para posibles contagios masivos. Son imágenes captadas por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911.
Para muchos no es novedad el observar que no hay ni el mínimo de respeto para mantener la distancia social, principal pedido de las autoridades para evitar contagios por coronavirus. Pero lo que más preocupa son las cifras de reuniones y fiestas privadas y de aglomeraciones que se han reportado al ECU 911. Juan Zapata, director institucional, da cuenta que en estas últimas semanas se reportaron a escala nacional 7.960 reuniones o fiestas privadas, 1.242 casos en Guayaquil, 1.105 en Esmeraldas, 603 en Quito, 430 en Santo Domingo de los Áchilas. Escándalos obviamente en las viviendas, los vecinos llaman por la música elevada que existe, alcohol, droga, menores de edad, inclusive los aforos no se cumplen. En cuanto a reportes de aglomeraciones, a escala nacional se reportaron 35.949, 7.416 en Pichincha, 7.327 en Guayas, 3.901 en Manabí y 2.696 casos en Azuay. Así es, el llamado a la ciudadanía es que entienda que la crisis sanitaria continúa, la pandemia sigue, no existe vacuna, no nos podemos relajar, peor confiarnos. Para la docente universitaria e inmunóloga Beatriz León, el descuidarse y asumir que ya no nos pasará nada puede ser fatal. La corresponsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás pasa por un tema de conciencia y responsabilidad. Es que también de paso ya me voy a ir a llorar mis penas y pegarme unos traguitos. O sea, eso es un irresponsable, pues. Es que es pobrecito. No es ningún pobrecito, es un irresponsable que no tiene dinero. Al igual que hay otros irresponsables que con mucho dinero se están tomando los whiskies porque no se han visto en unos tiempos y hay que celebrar la vida, chulla vida. O sea, eso es ridículo. No se arriesgue, cuídese y cuide a sus más cercanos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Los casos de COVID-19 se incrementan en el país. Una de las razones es la falta de conciencia. Recorrimos algunas calles de Quito para conversar con la ciudadanía y saber cuál es su apreciación sobre el comportamiento de la población. Pichincha es la provincia que más contagios registró en las últimas 24 horas. Ya sobrepasa los 6.000 casos confirmados. En Quito, específicamente, según el informe del Ministerio de Salud, se reportan más de 5.600 personas portadoras del virus. Pero no solo las cifras son muestra de los contagios, también las reuniones y las fiestas clandestinas, que por cierto están prohibidas durante la emergencia sanitaria, a donde las personas acuden sin las medidas de bioseguridad necesarias. Conversamos con la ciudadanía, quienes nos dieron su apreciación de este tipo de conductas. No me parece bien, me parece un absurdo. La gente es muy irresponsable, realmente no está bien. Evitar salir masivamente, hay que cuidarse y no estar como más antes se lo hacía, saliendo cotidianamente, sino hay que evitar las salidas ahora y restringirse un poco más. Muchas personas incluso creen que las autoridades deben tomar medidas más drásticas para evitar que el virus se propague. Uno tiene que ver en realidad por uno. Si es que ellos no ven la gravedad del problema, en realidad nos tocaría ver qué otras medidas el gobierno podría tomar para que la gente en realidad de alguna u otra manera ya haga conciencia de la gravedad en la que estamos. Deberían las autoridades ser más drásticas para poder que la gente cumpla. Las medidas de sanción deben ser más severas. O menorar, bueno, como estábamos antes hasta las 2, porque si no vamos a seguir así, esto no va a parar. El COVID-19 todavía permanece en el mundo entero. Depende de cada uno cuidarse, protegerse y ser ejemplo para evitar que más personas en el país contraigan esta enfermedad que ya ha matado a más de 400.000 personas en el mundo entero. Carla Arcentales, Ecuador TV. En los últimos 90 días se incrementaron los fallecimientos en Ecuador en relación al mismo periodo del año anterior. El director del Registro Civil, Vicente Tayano, indicó que el mayor número de muertes ocurrió en la provincia del Guayas entre marzo y abril. En Pichincha, los decesos subieron entre abril y mayo en 33%. Entre marzo y junio se registraron 41.296 defunciones en el registro civil a escala nacional. En 2019, en el mismo periodo, fallecieron 21.336 personas, mientras que en 2018, 19.806. ¿Podemos decir que esto es atribuible a COVID-19? Sin duda sí, porque es el único factor externo que este año tuvimos en el país y en el mundo. Podremos asegurar que ese incremento de defunciones es
netamente por COVID-19, no porque a esas personas no se les ha realizado una prueba y le corresponderá al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuando se haga el boletín de mortalidad o se analice las causas de fallecimiento de todas estas personas, podremos saber el impacto real que tuvo la pandemia en nuestro país. Antes de la pandemia, en febrero de 2020, en Guayas se registraron 1.703 fallecimientos. En marzo existieron 5.185 muertes. En abril, en Guayas, la cifra se multiplicó. Existieron 12.000 fallecidos. Son casi 800 fallecidos en el mes de abril, en un solo día. Algo que es completamente por fuera de los parámetros normales. Tayano aclaró que actualmente existe una reducción en el número de fallecidos en las provincias de Santa Elena, Manabí y Guayas. Entre tanto, en Pichincha se incrementan los casos de COVID-19 y se ubican en 6.053. Entre marzo y abril no se vio un aumento significativo en muertes en Pichincha, pero las cifras subieron entre mayo y junio. Mayo con 1.574 defunciones y al corte del 21 de junio de este año tenemos 1.164 defunciones inscritas en el registro civil por todas las causas de fallecimiento en toda la provincia de Pichincha. El alcalde de la capital advirtió que la capacidad hospitalaria está prácticamente al límite. El sistema sanitario está trabajando a su máxima potencia, sin embargo estamos extendiendo también más capacidad en el centro de atención temporal. Entiendo que el Ministerio de Salud está haciendo exactamente lo mismo, mantenemos el número de pruebas que afortunadamente seguimos teniendo una tasa de positividad entre el 6%. Por lo cual las autoridades y expertos insisten a la ciudadanía evitar aglomeraciones de personas, usar mascarilla en los espacios públicos, lavado permanente de manos con agua y jabón y utilizar gel desinfectante. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 7 de la mañana con 12 minutos y el Hospital Pablo Arturo Suárez, al norte de la ciudad de Quito, recibió sueros y otros insumos médicos por parte de laboratorios LIFE en el marco de la lucha contra el COVID-19. La institución realizará aportes similares a otras casas y centros de salud. No se hablaron de cantidades, pero sí de las razones de esta donación, la cual fue entregada por Laboratorios LIFE al Hospital Pablo Arturo Suárez. Somos aliados estratégicos, sin ustedes no podríamos tampoco lograr lo que se hace. Y yo estoy muy agradecido por el gesto. Solo ayudándonos mutuamente entre las instituciones, las familias y la sociedad, vamos a poder mirar un futuro con esperanza para todos. La relación entre las dos instituciones es histórica y coincidencialmente se produce cuando el laboratorio cumple 80 años de vida institucional. El doctor Pablo Arturo Suárez fue el idealizador de la creación en el Ecuador de un laboratorio farmacéutico. Todos los insumos, todo lo que nos están entregando, tengan la plena seguridad de que será empleado en quienes más lo necesitan, que son nuestros pacientes. Lo cierto es que ahora sueros y otros insumos médicos están ya en la Casa de Salud, convertida en centinela dentro de la lucha contra el COVID. Esperamos que los productos que les entregamos contribuyan con la gestión que ustedes realizan en beneficio de sus pacientes. LIFE, por su parte, realizará aportes similares a otras casas y centros de salud. El número estimado es de 9 instituciones. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 14 minutos. Nos acompaña ya vía videoconferencia Montserrat Kramer, ministra de Educación de nuestro país, para conversar en estos minutos sobre el tema educativo. Ya en la región Sierra y Amazonía se está cerrando un nuevo año lectivo en medio de estas circunstancias de la emergencia sanitaria y quisiéramos tener información sobre las disposiciones y la información también que debe tener en cuenta la ciudadanía, los padres de familia, frente a este cierre de año lectivo. Buenos días, ministra. Gracias por acompañarnos en Telediario. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy gentil. Buenos días a todos. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que deben tener en cuenta los padres de familia ya en estos últimos días de clases en el régimen Sierra y Amazonía y qué está previsto? ¿Cuáles son las actividades que se están cumpliendo en las instituciones educativas? Sí, bueno, menos mal y muy satisfactoriamente hemos logrado llegar todos juntos, estudiantes, docentes y familias, al final de este año lectivo, apoyándonos todos
Sí, en efecto, los de tercer año de bachillerato, vamos por partes, ellos entregaron hasta el 23 de mayo su portafolio. Aquellos que obtuvieron 9 y 10 puntos fueron exonerados como un reconocimiento a la calidad académica y a todo su récord académico. Los demás están realizando su proyecto de grado y lo entregarán en las primeras semanas de julio. En el caso del resto de estudiantes, desde 2 de también entregarán su portafolio hasta los primeros días de julio, y en este año, a diferencia de otros años, les he pedido que además retornen los libros para considerar que los libros sean recursos educativos y didácticos que permanezcan en las escuelas. A la licitación y a la impresión de libros como se lo hace todos los años, pero queremos empezar a cultivar una cultura de optimización de los recursos, de solidaridad, de compartir con los compañeros que siguen, de enriquecer las escuelas de recursos educativos. Hacemos este año y solicitamos a los padres y madres que cuando acudan a entregar el portafolio de sus hijos, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los distanciamientos sociales y protocolos de salud, también retornemos los textos. Y así finalizamos este año. Los estudiantes de año 1 y 2 de inicial, de los niveles de inicial y primero de básica, pasan automáticamente de curso. Y por lo tanto, próximamente empezamos ya más bien el proceso de matrículas para el ciclo cierre. De acuerdo, ministra. A ver, para tener claridad en este tema, todos los estudiantes deben entregar en las instituciones públicas, deben entregar sus textos, sus libros a las instituciones de educación públicas para que esos mismos libros puedan ser utilizados por los siguientes chicos que cursan al siguiente nivel. Así es, y quiero aclarar aquí, no se les va a cobrar si el libro no llega, si no está en buenas circunstancias. Iremos poco a poco, obviamente, pidiendo eso en los siguientes años, que se comprometan a cuidar sus textos. Y nuevamente, será para la utilización dentro de la escuela. Pero ¿por qué desperdiciar un recurso tan maravilloso? Y con eso me refiero que los estudiantes usualmente lo utilizan durante todo el año, pero cuando acaba el año lectivo lo pueden dejar a un lado en sus casas porque ya no lo sienten útil. En cambio, en la escuela es de gran utilidad para los trabajos en el aula y demás, para el resto de compañeros que continúan y que siguen en ese año que él ya cumplió y que pasó al siguiente. Claro. Por lo tanto, es simplemente incentivar una cultura de optimización de recursos. Claro que sí, y de hecho esto es muy común en instituciones públicas en otros países donde se entregan los textos para que otros chicos que están pasando ya al siguiente nivel puedan utilizar esos textos y allí también poder generar una cultura de ahorro a nivel educativo. Es muy importante, pero es la primera vez que se va a realizar o que se está tomando esta decisión en el sistema educativo ecuatoriano, poder reutilizar los textos escolares educativos en nuestro sistema de educación público. Así es primera vez que se lo pone como un requisito y que estamos elaborando todos los protocolos y lineamientos para que se cumpla. Y nuevamente lo que queremos es ir hacia un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, porque incluso ha habido algunos reclamos que nos dicen, pero los textos son gratis. Recordemos que los textos es una inversión del Estado en la educación de nuestros estudiantes, porque es su derecho y nosotros tenemos la obligación como Estado de garantizar el derecho al aprendizaje pero es una inversión y es una inversión que finalmente hace el Estado a través de justamente los aportes, a través de los impuestos de la ciudadanía. A veces se nos olvida que sociedad y Estado es una sola cosa y por lo tanto es la optimización de recursos para el bien y la educación de todos nuestros niños y del país. Ministra, ¿hasta qué día tendrían que entregar los padres de familia los textos que actualmente están utilizando sus hijos a las instituciones educativas? ¿Qué tipo de condicionamientos o de exigencias, si es que hay, está estableciendo la institución educativa a los padres de familia para la devolución o la entrega de los textos escolares? Sí, es hasta los primeros días de julio y de todas maneras las instituciones educativas irán convocando y marcando los lineamientos claramente y como insisto, no se preocupen por el tema de protocolos de salud, se seguirán todos los protocolos de salud, distanciamiento social, etcétera, riesgo de salud. Serán estos primeros días. Se trata de que los textos vengan en las mejores condiciones posibles y nuevamente no habrá cobro porque el texto esté dañado o no dañado. No hay cobro al respecto. Si es que alguien les ha mal informado y les ha dicho que se les cobrará a los padres, no es así.
solo queremos empezar a incentivar esta cultura y este es el primer año, y con esos textos nosotros los usaremos como recursos didácticos en el estado que estén, pero es nuevamente el inicio de un proceso que sé que es para el bien de todos. Claro que sí, y es muy importante tener en cuenta esta aclaración que usted la está dando a conocer a la ciudadanía. No existe ningún tipo de cobro de por medio en la devolución de los textos escolares que tienen que entregar ya en los próximos días los padres de familia a las instituciones educativas. ¿De qué tipo de textos estamos hablando? ¿Cuántos textos a nivel nacional, si tienen cuantificados, deberían recuperar las instituciones educativas fiscales? Consideremos que nuestros estudiantes reciben, dependiendo del nivel, por supuesto, pero reciben de 4 a 6 textos por año por las diferentes asignaturas. Por lo tanto, si estamos hablando que en la Sierra son 1.800.000 estudiantes los que culminan, aproximadamente los que culminan el año lectivo, es de 6 millones de textos. Imagínense la cantidad de recursos que de no reutilizarlos simplemente son dejados a un lado. Claro, esto rige entonces en este momento para los chicos que están finalizando clases en el régimen Sierra y Amazonía. Queda claro esto, ¿no? Así es. Y obviamente en la costa decimos desde ya, cuiden sus textos, aprovechenlos, disfrútenlos, trabajen con sus textos, hagan todo el uso necesario con sus textos, pero cuídenlo, pensando que ese texto después también será de apoyo para otro estudiante que cursará su mismo ciclo escolar. Y eso lo decimos desde ya en la costa, que obviamente seguiremos con todo este mecanismo de reutilización y optimización de recursos. Y aclaro, no es que no se van a entregar textos en septiembre, igualmente se entregarán textos. Es solamente un reforzamiento. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no enriquecernos de más? Y más bien dejar a un lado cuando podemos todos sumar. Claro que sí, es importante generar esa cultura del cuidado también de los insumos educativos para que precisamente en medio de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, todos esos insumos ahora disponibles puedan ser de utilidad y beneficio de un gran segmento poblacional educativo. Ministra, en cuanto a los temas de graduación de los estudiantes de tercero de bachillerato, es importante en este momento tener en cuenta ciertas recomendaciones. Por ejemplo, no están permitidas ni autorizadas las reuniones y celebraciones por el fin del periodo educativo secundario, ¿no? Del tema del bachillerato para los estudiantes de tercero de bachillerato. Le menciono este tema porque hemos visto con asombro cómo en los últimos días en ciudades como Quito, aquí mismo, en otras ciudades muy cercanas, en otros puntos del país, se están llevando a cabo reuniones y eventos que convocan a muchas personas en medio de este tema de la emergencia sanitaria. En medio también de la finalización del año escolar es muy común que se lleven a cabo las reuniones y las celebraciones por el fin de este periodo de educación. Es importante recordar y hacer también recomendaciones a la ciudadanía y a los padres de familia en este sentido. Totalmente. El Ministerio de Educación emitió lineamientos muy claros al respecto y en ese sentido se sabía que cada institución educativa tiene que cumplir, por supuesto, con lo ordenado por el COE nacional, por el COE municipal. Eso quiere decir no aglomeraciones, no grupos más de máximo 20, 30, dependiendo lo que diga el COE por distanciamiento de 2 metros. Y se les dio autonomía para que realicen cualquier tipo de ceremonia a nivel virtual. Solo virtual. O combinado, siempre y cuando de manera presencial no hubiese ningún tipo de aglomeración, pero podía haber un acto simbólico presencial y estar virtualmente conectados el resto de compañeros. De todas maneras, los eventos que se hacen alusión, en la gran mayoría de casos, no pertenecen a la institución educativa, sino a organizaciones de las familias que de manera autónoma hicieron sus propios festejos. Claro que sí, ministra. Y como marchan las circunstancias actualmente, las que está enfrentando el país, ¿cómo ve el Ministerio de Educación ya el próximo año lectivo en la región Sierra y Amazonía? ¿Eventualmente continuará esta modalidad de educación virtual, vía telemática? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que está pensando y definiendo el Ministerio de Educación frente a esta realidad que estamos enfrentando?
Sí, estamos nosotros preparándonos ya para la fase 2, como lo hemos anunciado. La fase 1 es Aprendemos Juntos en Casa, que realmente con todos los desafíos de por medio y que seguimos tratando de cerrar las brechas tecnológicas y demás, pero hemos logrado acceder a que nuestros estudiantes accedan a los aprendizajes. En la fase 2, en cambio, estamos ya previendo un retorno progresivo a clase con una alternancia entre lo presencial y el estudio en casa. El estudio en casa sea con el componente de conectividad virtual, por supuesto, y si no, el estudio en casa con todos los demás medios, teleeducación, radio, textos, guías. Continuaremos con ese complemento de estos medios igualmente siempre, porque ya están desarrollados, ha sido una gran oportunidad para estos avances y por lo tanto en la medida que vayamos al retorno a clases, que en un gran inicio será un inicio fuerte, me refiero varios meses, no sabemos exactamente cuándo podremos empezar ese retorno, habrá que ver la fecha. Queremos empezar ya, como lo hemos anunciado, en el mes de mediados de agosto para la costa, escuelas rurales de 30 a 35 estudiantes, unidocentes, bidocentes, donde hay espacio, donde los estudiantes pueden mantener el distanciamiento y donde invitamos a la familia y a la comunidad que de manera opcional, porque siempre habrán las otras formas de educar a sus hijos, la forma de educarlo en casa o también a través de en línea con la virtualidad. Las familias podrán escoger, pero en el caso de poder ya retornar a clases de manera progresiva, será ciertos días con jornadas y horarios diferentes. Es decir, el colegio servirá y la escuela servirá para laboratorios, prácticas, ejercicios, debates, y en la casa harán sus lecturas y sus tareas. Pero debemos entender entonces que habrá esta opción de elegir educación presencial y educación a distancia vía telemática para los padres de familia, ahora que ya aquí en la Sierra y Amazonía empieza el periodo de vacaciones, prepararse frente a esa realidad y eventualmente para fines de septiembre y octubre, cuando ya arranca el nuevo año lectivo, los padres de familia poder elegir si envían a sus hijos vía presencial a las escuelas, a los colegios, o más bien se mantienen en sus casas. Esa es la posibilidad que está planteando el ministerio. Exactamente, las familias siempre tendrán la opción. En ningún momento se puede violentar el temor de la familia que conoce sus propias circunstancias y necesidades. Habrán tres opciones siempre. La una, la presencial, que como digo, no será 100% presencial, al menos en un inicio, será un poco combinado, pero el estudiante acudirá a la escuela, podrá estar con sus compañeros, como digo, con horarios y jornadas diferentes. La dos es una educación abierta a través de los diferentes medios y tecnologías. Y la tres es, como aprendemos juntos en casa. La diferencia con aprendemos en casa o educación en casa, como se le llama internacionalmente homeschooling, a diferencia de las otras, es que la familia asume la tutoría por completo y solamente se vincula a una institución educativa, pero es la familia la que se hace responsable. En el caso de la educación abierta, es una educación igual, siguiendo el mismo currículo y todo, pero a través de las diferentes tecnologías. Y en el otro caso es acudir progresivamente de manera presencial a la escuela. Ministra, ellos elegirán, obviamente, por todo el año lectivo, ¿no? No pueden estar cambiando. De acuerdo. Ministra, ya para finalizar esta entrevista, también es muy importante tener una respuesta de su parte sobre la eventual revisión de los costos del tema educativo, sobre todo en las instituciones privadas. ¿Habrá alguna resolución en este sentido por parte del Ministerio de Educación frente a esta realidad, teniendo en cuenta que eventualmente en varias instituciones la modalidad presencial no se cumplirá y habrá esta modalidad abierta, a distancia, vía telemática? Poder revisar los costos frente a la realidad económica también de muchas familias ecuatorianas y además teniendo en cuenta la reciente aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario que establece una reducción de los costos. Así es, tal cual. Durante este próximo año tampoco los colegios van a subir sus matrículas y pensiones, mantendrán la misma que antes de la emergencia, y con eso me refiero que en la emergencia los colegios llegaron a acuerdos de descuentos y demás. Eso opcionalmente, y ojalá siempre continúe esa cultura de llegar a acuerdos. Pero más allá de eso, la matrícula y pensión no subirá de lo efectivamente cobrado del inicio del año lectivo. Y
Por otro lado, tal como ya se estableció en la ley humanitaria, ellos podrán dar hasta un 25% de descuento. En el caso de que lleguen a acuerdos y aún así las familias no logren pagar o cancelar sus compromisos acordados, el Estado protege el derecho a la educación y la institución particular, después de un quimestre donde finalmente la familia no pudo cumplir, le entrega al Estado la información para que nosotros podamos trasladarlo a una institución fiscal y culmine el año lectivo y protegemos su derecho a la educación. En este sentido, también de una u otra manera, las familias tienen muchas opciones porque también las diferentes 3 modalidades tendrán su propio sistema de regulación de calidad y de costos. Y lo importante aquí es garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes, no importa cuál sean las circunstancias que todos atravesamos a nivel familiar. Gracias, ministra, por la información compartida en este espacio. Muchísimas gracias por invitar. Gracias, muy gentil. Agradecemos a Montserrat Kramer, ministra de Educación Pública de Ecuador, por ofrecernos información relacionada al cierre de este año lectivo en la Sierra y en la Amazonía y también las disposiciones que los padres de familia deben tener en cuenta para el próximo año educativo que arrancará en el mes de octubre. 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 35 minutos. Los hechos de corrupción investigados en el municipio capitalino generan reacciones por parte de los integrantes del Consejo Metropolitano. Hay voces que piden que el alcalde Jorge Yunda tome vacaciones, otros consideran que se debe esperar que la justicia siga su curso. La Secretaría de Salud y la empresa de agua potable del municipio capitalino son investigadas por la Fiscalía por posibles actos de corrupción. También la Contraloría emitió informes con indicios de responsabilidad penal por contrataciones en la EMAPS y la empresa de obras públicas. Según el vicealcalde Santiago Guarderas, el Cabildo tiene la obligación de proporcionar todos los medios para que las investigaciones avancen. Es importante que haya una colaboración eficiente por parte de todo el funcionario municipal a efecto de que la Fiscalía pueda hacer una investigación en el que se determine si ha existido o no los delitos de los cuales se está investigando y además se logre determinar quiénes son los responsables. Sobre el rol que deben cumplir los concejales, el edil Rubén Bedón aseguró que se solicitó a la Contraloría se realicen las auditorías necesarias. Quien tiene que determinar las responsabilidades es la Contraloría y ahí puede determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales. En un caso ya he manifestado indicios de responsabilidad penal. En funciones administrativas puede haber la cesación del cargo de los funcionarios, en acciones civiles puede existir la sanción pecuniaria y en materia penal evidentemente una pena privativa de libertad que tendrá que, dentro del debido proceso, actuar la Fiscalía y luego los jueces. Por su parte, el concejal Bernardo Abad cree que hay responsabilidad del alcalde Jorge Yunda por haber nominado a los funcionarios ahora involucrados en los hechos de corrupción. El alcalde, por responsabilidad, debería conocer todos los contratos, sobre todo si son de montos grandes. Sugirió que mientras duran las investigaciones, debe alejarse de su cargo. Señor alcalde, tomando en cuenta las circunstancias, yo creo que es un momento en el que usted debería pedir vacaciones, pedir licencia con sueldo o pedir licencia sin sueldo, para que dé más transparencia y que puedan las autoridades de... El burgomaestre negó esta posibilidad ya que no está siendo investigado directamente. Esa es una decisión propia del señor alcalde de Quito, ¿no? Él fue electo en las urnas por el pueblo quiteño. Sin embargo, aseguran que se debe responder a la ciudad por los actos cometidos en la emergencia sanitaria, ya que todos los esfuerzos se deben concentrar en atender las necesidades de la ciudadanía. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana con 37 minutos. Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se encuentra con nosotros esta mañana vía videoconferencia aquí en Telediario. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos visto que los casos, las denuncias relacionadas a posibles actos de corrupción se siguen investigando, pero ¿qué es necesario aún hacer para poder develar y establecer responsabilidades sobre estos actos que sin duda han generado escándalo y estupor en la opinión pública? Las denuncias que se han venido haciendo por parte de diversos sectores,
la prensa de investigación, la propia Comisión Nacional Anticorrupción, que no le cuesta un centavo al país y que se esfuerza por entregar casos importantes y denunciarlos en Fiscalía desde hace 5 años, cuando nadie quería asumir estos riesgos. Pues confiamos ahora en las autoridades de control y aspiramos que todas las denuncias puedan ser evacuadas, primero con celeridad, segundo con absoluta transparencia, pero en tercer lugar con la finalidad de que la justicia impere en el país, porque caso contrario la denuncia termina siendo un juego artificial y nada más. Así es que aspiramos que las cosas se vayan concretando en el mediano plazo para bien del país. Hemos visto en las últimas horas lo que ha ocurrido con el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, su súbito deceso, sorpresiva muerte, que sin duda ha generado impacto y conmoción en la ciudadanía, pero de por medio también, y es indiscutible, antes de su fallecimiento, el funcionario se estaba enfrentando a un proceso legal y político que demandaba de las autoridades también la investigación correspondiente para determinar eventuales responsabilidades. En el caso puntual de estos posibles actos de corrupción cometidos en la prefectura del Guayas, ¿qué es lo que se espera desde la Comisión Anticorrupción? El suceso del día de ayer es trágico, lamentable, penoso para la familia del exprefecto. Las investigaciones, en todo caso, deben seguir. Le corresponde a esa fiscalía y creo que ese es un tema que debe quedar absolutamente evidenciado ante la opinión pública en todas sus circunstancias. Pero las investigaciones deben seguir. Bueno, hay quienes creen que ya con el fallecimiento del prefecto de la provincia del Guayas prácticamente el tema podría quedar ya cerrado, cuando no es así. Hay un proceso judicial que debe seguir en marcha y que finalmente se puede ofrecer una claridad en torno a quienes estuvieron involucrados en este tipo de denuncias, no solamente en la prefectura del Guayas, sino también en otras entidades e instituciones y gobiernos autónomos descentralizados en donde se han reportado posibles actos de corrupción. La pandemia exigió al Estado ecuatoriano el que se establecieran órdenes concretas para llevar adelante la atención a la pandemia, el estado de emergencia. Pero el estado de emergencia favoreció a una estructura corrupta que particularmente trabaja cercana a los hospitales, no solo del IES, sino de la estructura de salud pública, para que aprovecharan de esta trágica circunstancia y proveyeran de insumos, medicamentos con sobreprecios en medio de actos colusorios. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó al ministro un listado de este tipo de irregularidades. Hace más de un año presentamos la denuncia en Contraloría, también lo hicimos ante Fiscalía, porque el tema del asalto a la estructura de la salud pública no solamente viene en los últimos 4 meses, este ha sido un comportamiento permitido por las ministras anteriores que destaparon toda esta vorágine del asalto al país, de tal suerte que las investigaciones deben continuar adelante y sobre todo debe haber rigor frente a aquellos que en un momento tan dramático como el de la pandemia aprovecharon y abusaron de los recursos del pueblo ecuatoriano en medio de actos colusorios entre un sector privado de empresarios y sectores de la función pública que, puestos de acuerdo, beneficiaban a determinados grupos. Sin embargo, hemos visto también que la Fiscalía ha respondido con agilidad, y esto es muy importante porque había que poner orden en esta materia que ha generado traumas también en la sociedad ecuatoriana, cuando vemos que el coronavirus ha sido aprovechado para delinquir. Lamentablemente es así.
Doctor Rodas, en este momento las investigaciones están muy relacionadas al ámbito de la salud pública, la compra de insumos médicos frente a la emergencia sanitaria. Sin duda es un paso importante que se develen y se investiguen este tipo de actos que van reñidos con la legalidad. Pero hay otro tipo de casos también que ustedes están pidiendo como Comisión Nacional Anticorrupción que se ponga especial atención, que se dé seguimiento en este momento. Desde luego que sí. El tema de Odebrecht, por señalar algo, 6.000 millones de dólares en juego. El tema de la llamada reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto, 3.500 millones de dólares en juego. El tema correspondiente a la deuda externa, para señalar algunos de los asuntos que deben ser atendidos también por Fiscalía. Abrumada la Fiscalía por las denuncias de diversos sectores sobre asuntos gravísimos vinculados con corruptela. De tal manera que son temas de fondo que no pueden olvidarse en la retina del país, pero estamos convencidos que vamos a avanzar hacia allá y sobre todo aspiramos a que se vayan estableciendo también los mecanismos necesarios para construir un sistema anticorrupción que creo que el país demanda para no quedarnos en el mediatismo, en la sorpresa y en la desazón, sino avanzar a la búsqueda de soluciones elementales frente a un drama que es además sistémico, porque la corruptela es un tema de carácter estructural al que hay que enfrentar con acciones también estructurales. Ojalá avancemos en todas aquellas tareas con decisión, con voluntad firme, por responsabilidad y por pedido de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Gracias, doctor Rodas, por la información compartida. A usted, un saludo cordial. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por ofrecernos su punto de vista en torno a los casos de corrupción que se están investigando actualmente en el país. 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 48 minutos, y en cadena nacional, anoche de ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, rechazó las facturaciones excesivas que han llegado a varias familias ecuatorianas y dio a conocer las acciones determinadas por el Poder Ejecutivo para corregir estos inconvenientes. Por eso, se corregirá de inmediato la facturación errada y los pagos pendientes se diferirán además a 12 meses. Acabo de disponer al ministro de Recursos Naturales, René Ortiz, que separe de forma inmediata de sus funciones al director ejecutivo de Arconel y empiece un cuidadoso proceso para reemplazar a todos los gerentes de las empresas eléctricas a nivel nacional. Aprovecho para ratificar y recordarle al país lo que resolví desde el inicio de la emergencia del coronavirus. Bajo ningún concepto se cortará el servicio de energía eléctrica a nadie, ni se permitirá cobrar facturas eléctricas erradas. Bueno, hemos escuchado al presidente de la República, ha dispuesto que de forma inmediata se revisen los valores de facturación por servicio eléctrico con costos excesivos, exorbitantes, que han generado también inconformidad y malestar en la ciudadanía. Este ha sido un anuncio del presidente de la República durante la noche de ayer en cadena nacional, así que las entidades y las empresas de electricidad tienen la responsabilidad de revisar inmediatamente estos valores para poder responder a las demandas ciudadanas, pero también donde se han registrado facturaciones con valores excesivos ha sido en el servicio de agua potable. Y en la ciudad de Quito, nuestro compañero Eduardo Córdoba se encuentra en los exteriores de la empresa metropolitana de agua potable de la capital, ubicada en la avenida Mariana de Jesús, muy cerca de medios públicos, para ofrecernos un informe también sobre las quejas de la ciudadanía sobre estas facturaciones y también respuestas por parte de las autoridades de la empresa de agua potable. Edu, buenos días. Por favor, su informe. Gracias, Fabricio. 7 de la mañana con 50 minutos. En efecto, bueno, escuchábamos ciertamente al presidente de la República referirse a las decisiones en torno a lo que ha ocurrido en las empresas de energía eléctrica. Pero también esas novedades se han presentado en la empresa metropolitana de agua potable, por ejemplo, y dábamos cuenta también de lo que ocurría la víspera
con un reportaje presentado por Marilena Vaca, que los usuarios, los clientes, pues de alguna manera presentaban sus quejas porque decían que las tarifas habían aumentado hasta en 5 veces el valor que frecuentemente venían pagando. Ahora mismo ya las puertas de la empresa metropolitana de agua potable aquí sobre la Mariana de Jesús e Italia ya están abiertas, están atendiendo al público. En esta oficina es justamente un lugar para recibir reclamos y para desarrollar también convenios de pago. Y hemos recibido algunas comentarios de las personas que dan cuenta de lo que ya mostrábamos, ¿no? De estos cobros que han aumentado en estos meses, a propósito de que no han podido pagar, por una parte, al estar, digamos, en casa y no haberse podido acercar a pagar. Hemos visto también que se han implementado medidas de bioseguridad para que los clientes puedan llegar. Hay el gel antiséptico, se toma la temperatura a las personas para que puedan ingresar a las oficinas y pues posteriormente el trámite correspondiente para presentar los reclamos que fueren pertinentes. Nuevamente queremos conversar con el economista Armando Cifuentes, el gerente comercial de la empresa metropolitana de agua potable de Quito. Conversar básicamente las explicaciones que se está dando a las personas que llegan con estas molestias, si se quiere, o con los reclamos planteados alrededor del incremento en sus tarifas. ¿A qué se debe y qué respuesta se da? Sí, como les comentaba en el segmento de la oportunidad que me dio anteriormente, durante el confinamiento evidentemente hay una mayor utilización de líquido vital. Hablamos que la facturación real de este mes de junio, si la comparamos con el estimativo que durante los meses de marzo, abril y mayo EMAPS emitió, el incremento es del 32% en la facturación, de lo que vamos tomando lecturas. Evidentemente, pues sí hay, pero como les reiteraba, si es que la lectura real ahorita es menor al estimado que nosotros hemos realizado, se procede a hacer la nota de crédito correspondiente para pues que se cancelen las planillas futuras con esa nota de crédito. Perfecto, muy bien. Ya le hago otra pregunta, economista, si me permite, voy a tratar de conversar también con las personas que están acá y explicar básicamente, ¿no? Una vez que se plantee o se desarrolle la lectura de los medidores y se haga el estimativo real, pues habrá que desarrollar una nota de crédito si hubo un exceso o un convenio de pago. Buenos días, dígame su nombre, por favor. Jimena. Jimena, ¿cómo está su factura? Lo que pasa es que yo tenía el pago, como es al día, hasta antes del 15 estaba todo y ahorita me dispara luz y agua, me dispara un montón de cartas, me llega. ¿Cuánto pagaba antes? Pagaba solo 18, hasta máximo 20 ya, cuando ocupaba mucho con construcción. ¿Y ahora? Ahorita me está $80. $80. ¿Hubo mayor consumo de agua potable en este caso? No, incluso no pasamos ahí, estábamos donde mi mamá y así. Ya. Entonces va a ser un reclamo, evidentemente. Claro, sí. Ya, muy bien. Ahí está uno de los testimonios y como Jimena nos decía, ¿no? Como Jimena nos ha planteado, pues hay una serie de personas que plantean ese mismo tipo de reclamos. Vamos a básicamente, para concluir, economista, información que sea útil para la ciudadanía, dónde se pueden acercar, qué mecanismos telemáticos pueden usar para que puedan averiguar y desarrollarlo aquí ya el convenio de pago, de ser el caso, o la nota de crédito para la devolución. Gracias. Estamos aperturando 3 agencias, como reiteraba, en el condado, que es Centro Sur y aquí en La Matriz, en donde presencialmente pueden efectuar reclamos, denuncias exclusivamente por facturación y convenios de pago. Sin embargo, también hemos creado el correo electrónico atención al cliente @aguaquito.gov.es, donde pueden canalizar virtualmente otros requerimientos, condiciones iniciales, derivaciones, medidores, cambios de nombre. Tenemos la línea 1-800, que es nuestro contact center, 1-800-24-24-24, es una llamada gratuita para nuestros clientes. Estamos las 24 horas del día atendiendo a través de los teleoperadores, en donde igual pueden canalizar cualquier dirimencia y denuncia que tengan. Igual decirles a la ciudadanía que estamos para servirles siempre, y pues nuestra empresa, con ese espíritu y vocación, nuestro cliente es la razón de ser. Muy bien, ahí está. Entonces aquí la atención está básicamente normal, hay una cola con el distanciamiento que se exige para estos casos en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad que es propia de esta emergencia sanitaria producto del COVID-19. Así las cosas en este lugar, en esta dependencia de la en la Mariana de Jesús e Italia, en el norte de la capital. Fabricio, sigues con más. Muchas gracias, Eduardo Córdoba, por la información compartida desde las instalaciones de la empresa metropolitana de agua potable en la ciudad de Quito, donde también varios ciudadanos han llegado hasta estas instalaciones
para manifestar su preocupación por el cobro con exceso de las facturas por el servicio de agua potable aquí en la capital. 7 de la mañana, 55 minutos. Y ahora queremos compartir con ustedes una información publicada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter en las últimas horas sobre hechos lamentables registrados la noche del día de ayer, lunes, en la provincia de Esmeraldas. La ministra informa 16 detenidos en Limones, Esmeraldas, por la violenta agresión la noche de ayer. Los servidores de la Policía de Ecuador acudieron a una emergencia por una riña. Los ciudadanos los atacaron y prendieron fuego a patrullero y un auto privado. Podemos ahí ver fotografías del patrullero de la Policía Nacional incendiado, quemado, lamentablemente por estos disturbios que se generaron en esta localidad de Limones, de la provincia de Esmeraldas, y también una fotografía donde se ve al menos una docena de detenidos que participaron en estos desmanes que incluso provocaron heridas en 2 efectivos de la Policía Nacional que se encontraban en este lugar. Es una información que la ha dado a conocer la ministra de Gobierno en las últimas horas y que nosotros compartiremos con ustedes más adelante con mayor información en nuestras próximas emisiones. Y ayer lunes, en horas de la noche, se registraron nuevas protestas en las cercanías de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Cientos de manifestantes fueron repelidos con gas pimienta por al menos 100 policías, luego que colocaron cuerdas alrededor de la estatua ecuestre del expresidente Andrew Jackson en la Plaza Lafayette para intentar derribarla. Esta aglomeración es parte de una ola de manifestaciones antirracistas que se registra por todo el país norteamericano desde que se registró la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd, quien fue asfixiado por un agente de la policía el pasado 25 de mayo. En respuesta a los disturbios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso a las autoridades locales contener las protestas en las calles. Además, amenazó con acogerse a la ley de insurrección que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el territorio estadounidense. Y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva que prohibirá la emisión de visas para el trabajo en ese país. La nueva directiva está diseñada para proteger a los trabajadores estadounidenses en medio de la recesión económica y así evitar la contratación de la mayoría del personal invitado que viaja a Estados Unidos para empleos temporales o estacionales, pero exime a los trabajadores agrícolas, entre otros. La medida podría evitar la entrada a Estados Unidos de más de 240,000 trabajadores extranjeros hasta finales de este año 2020. 7 de la mañana, 58 minutos, y la Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia se acelera en el mundo. Sus efectos económicos, sociales y políticos se sentirán durante décadas, asegura. No country can fight this pandemic alone. Durante su intervención en un foro virtual de salud en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, alertó este lunes que la pandemia del coronavirus sigue acelerándose. Pasaron 3 meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo 8 días. Tedros Adhanom también afirmó que el mundo ahora está pagando su falta de preparación para combatir el virus y que los efectos de la nueva enfermedad permanecerán por varios años. Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. A political crisis. El dirigente además destacó la necesidad de trabajo coordinado entre naciones para superar la crisis sanitaria. Ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo, destacó el jefe del organismo, añadiendo que ningún país puede combatir esta pandemia solo y que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de solidaridad y de liderazgo mundial. El nuevo coronavirus ha causado más de 468,000 muertos y casi 9 millones de contagios en el mundo desde que se detectó en China a finales de 2019. Coralía Pérez, Ecuador TV. 8 de la mañana en punto. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Que tengan una buena jornada. De inmediato viene Café TV.